Hoy día vamos a hablar el tema no tardes. ¿Cómo es? No tardes. Porque a veces estamos como descuidados, tardándonos y con ese dicho, hoy no, mañana sí. Y todo dejamos para mañana. Y al menos nuestra comunión con el Señor, nuestro caminar con Dios lo dejamos para mañana. Y es ahí cuando nos vienen cosas y casos que no sabemos por dónde vinieron y no hay quien nos defienda. Es porque dejamos todo para mañana y no lo hacemos hoy. Por eso el tema que vamos a tratar hoy día es no tardes. Dígale al que está a su lado, no tardes. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y vamos a ver en la NBI, vamos a ver en Habacuc capítulo 1, verso 1. Vamos a ver la palabra de Dios porque estamos hablando de este no tarde. Y vamos a comenzar viendo lo que Dios dice, porque usted y yo debemos saber qué es lo que Dios dice. Y aquí en la palabra de Dios dice, esta es la profecía. La profecía quiere decir una palabra que fue dada a un profeta, a una persona que está escuchando la voz de Dios. Y dice, vea, esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Qué es visión? Visión es una palabra, es un sueño, es una palabra que usted recibe, es un mensaje que usted recibe de alguien de aquí de la tierra dirigido por Dios o de Dios mismo a través de un sueño, un éxtasis. Es una palabra que usted la recibe en el espíritu, aunque no la entiende, pero usted sabe que escuchó una palabra. Y Habacuc recibió en visión. ¿De quién recibió esa visión? De Dios. Por eso es que si nosotros somos personas que nos comunicamos con Dios, debemos recibir mensaje de Dios. Y Dios, cada vez que nos reunimos como iglesia, también Dios nos habla. Esto es lo importante, recibir visión, recibir el consejo de Dios, porque nosotros recibimos el consejo de mamá, de papá, de la esposa, del esposo, en la calle, de los amigos, pero no recibimos visión de Dios y Dios no nos habla cuando nosotros no caminamos en el camino de Dios. Entonces el profeta Habacuc, esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Verso 2, vea bien, y cuando usted viene a la iglesia, Dios también le está hablando a usted. Y dice, ¿hasta cuándo, Señor? Vea, escúcheme que aquí ya está hablando Habacuc. Y usted va a ver, según lo que leemos aquí, cómo estamos con el tiempo de ayer. Ahora, profeta quiere decir que conocía a Dios. Y nosotros como iglesia debemos conocer a Dios o debemos no tardar de dejar para mañana, sino que usted debe. Cuando usted quiere sacar una profesión, quiere instruirse, usted va a la escuela, al colegio, usted quiere aprender y va a la universidad porque usted no tarda y camina y paga y presta y hay préstamos estudiantiles y usted se esfuerza, ¿no es cierto? Pero para buscar a Dios, si puedo voy. Estamos bien tardados y bien atrasados. Y dice aquí, ¿hasta cuándo, Señor? Dice el profeta Habacuc, está hablándole a Dios. He de pedirte ayuda sin que tú me escuches. Este profeta, siendo conocedor de Dios, tiene semejante alcance para hasta cierto punto ofender a Dios y decirle, ¿hasta cuándo? Ya yo estoy cansado de pedirte sin ayuda. Y hay muchos cristianos que oraron una semana, que oraron 15 días, que oraron un mes y ya se cansaron. Y Dios no se ha cansado de perdonarlo a usted y a mí, y en este caso a este profeta que estaba un poquito mal educado, diciéndole a Dios, ¿hasta cuándo? Ya me cansé de pedirte. Y hay muchos que ya nos cansamos y ya se nos está haciendo tarde, porque vivimos cansados y no hemos comenzado. Le pregunto, mire, voy a hacer una pregunta, tal vez usted la sepa. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le habló? A ver. Tenía
75 años cuando Dios lo llamó. Ahora la otra pregunta, ¿a los cuántos años le vino el hijo? ¿Sabía usted que Abraham no tenía hijo? ¿A los cuántos años vino el hijo de Abraham? A los 100. ¿Cuántos años esperó Abraham? 5 años. Y no se cansó como Habacuc, que ya le estaba reclamando a Dios: ¿hasta cuándo te pido y no me escucha? Muchos venimos a la iglesia y nos vamos de la iglesia y nunca recibimos nada porque queremos que Dios nos haga las cosas en nuestros pensamientos y a nuestra manera. Le hemos fallado a Dios toda la vida y después queremos que hoy día le pedí, mañana vine a la iglesia y pasado Dios que tiene que hacerme el milagro. Déjeme decirle que estamos muy equivocados. Abraham no tenía hijo a los 75 años. Vino a caminar con Dios porque Dios lo llamó como a usted. ¿Y qué pasó? Que Dios le dijo: te voy a dar un hijo, pero no se lo dio al otro día. Pero Abraham siguió creyendo que Dios le había prometido eso. Abraham ya había recibido una visión que Dios le dijo: te voy a dar un hijo. Aunque en el camino hizo cosas que no debería hacer, pero a los 100 años Dios le cumplió. Dios te quiere cumplir a ti también. Pero ¿cuál es el asunto? Que nosotros no le creemos a Dios. Y Dios, cuando te dice te lo voy a dar, es que te lo voy a dar. Si Dios te lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Dios nunca falla. Pero aquí vemos, dele el aplauso. Y este hombre, este profeta, o un cristiano, dígale usted, póngale ahí, un cristiano como: ¿hasta cuándo, Señor? Mire, airado, reclamando a Dios. Dios ya le había hablado de la visión, de que él iba a hacer cambios en medio del planeta, en medio de la ciudad donde él vivía. Pero el de acá se cansó y habemos muchos cansados. Y dice: ¿hasta cuándo he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Reclamándole a Dios. Y hay algunos que estamos sentaditos aquí, estamos con estos caprichos ya con Dios, reclamándole a Dios. Como que Dios tiene que obedecerle a usted y a mí. Mire, y era un profeta: ¿hasta cuándo? Eso, que tú me escuches. ¿Hasta cuándo he de quejarme? O sea, era uno que se quejaba. Dígale al que está a su lado con el codo ahí: déjate de quejarte, que ya no eres niño. ¿Se da cuenta? ¿Hasta cuándo he de quejarme? Era un profeta y era quejón de la violencia sin que tú nos salves. ¿Cómo estamos viviendo hoy día? Y así estaba este profeta Habacuc quejándose y diciéndole a Dios: mira, yo oro y tú no me escuchas. Mira, yo veo que roban, que asaltan, que hay grupos guerrilleros y tú no haces nada. Le estaba diciendo a Habacuc a Dios, pero Dios le había dado una visión a Habacuc, y Dios te ha dado una promesa a ti y a mí. ¿Por qué te quejas? ¿A cuántos Dios les ha dicho que los va a guardar? ¿A cuántos Dios les ha dicho que los va a salvar? ¿Y por qué cuando usted ve por ahí que andan disparando y están haciendo en las gasolineras quemando, usted está que tiembla acá y usted no tiene gasolinera? Pero está como gasolina que ya se quiere arder, sí. Solo con escuchar. Porque una cosa es creerle a Dios, creerle a la palabra, y otra cosa es creer y dejarse llevar por lo que estamos viendo. Entonces vea, ¿hasta cuándo este profeta era un cristiano como usted, pero vivía quejándose? Y reclamándole a Dios, que el peor delito es reclamarle: Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? Porque tú no estabas con Dios, por eso te pasa. ¿Por qué me pasa esto y por qué veo esto? Porque tú no buscas a Dios como debes buscarlo. Por eso el mensaje es: no tardes en buscar a Dios como a la manera de Dios, no a tu manera. Dios no trabaja con tus pensamientos ni con los míos. Dios es soberano y Él trabaja como Él quiere. Si tú buscas a Dios de corazón, Dios te hará el milagro. Dele el aplauso al Rey, Él se lo merece. Y vea el verso 3, ¿qué sigue diciendo este profeta? Porque me haces presenciar calamidades. ¿Cuántos estamos presenciando calamidades y problemas? ¿A dónde estamos? En lo mismo estamos. Usted lo ve, lo oye, quiera o no quiera. En el celular va usted a contestar una llamada y ahí le sale. Mataron a 2, mataron a 4, secuestraron a tantos. ¿Usted está viendo? Usted lo ve sin que lo quiere. Y este profeta también estaba viviendo lo mismo. Y pues le pregunta, le dice a Dios: ¿por qué me permites? Y así está la gente: Señor, ¿por qué permites ver tanta maldad? ¿Por qué permites? Cada vez que usted habla, mire, por eso que el pueblo de Dios a veces no sabe ni lo que habla ni lo que dice.
Cuando yo oigo matan, roban, hacen, trafican, los políticos roban, yo me quedo callado y no juzgo. Porque nosotros tenemos de juzgar sin conocer y sin saber. Dios lo sabe todo, pero Él lo permite. Entonces usted se pone a juzgar a Dios y mira, y este hombre juzgaba a Dios siendo un profeta. ¿Por qué me haces presenciar calamidades? Reclamándole a Dios. Muchos de los cristianos estamos diciendo, ¿y por qué a mí el Señor no me hace esto? Dios te ha hecho milagro, Dios te ha sanado, Dios te ha salvado. El único incrédulo eres tú que no le crees a Dios. No obedeces a Dios. ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Dígame usted, yo cuando veo gente caminando por la calle de otros países, ¿no es cierto?, que no llevan alimento, que no llevan dinero, ¿usted está viendo calamidad? También las vemos. Y a uno le duele el corazón. Por malo que sea, uno dice, no, esta persona va con criaturas. Veía yo en el Carmen en que ayer una señora con un niño blanquito, como de un año por ahí, y estaba haciendo un tremendo sol, póngase a ver. Y yo estaba con el maestro Cristian trabajando y él me decía, no estaba haciendo sol, me dice, me ha quemado el sol. Y esta señora estaba como a las 3 de la tarde, que le den una moneda en la calle, con un niño, uno grande se quema, y un niño, y era bien blanquito. Y yo decía, wow. Y eso es lo que veía el profeta. Pero el profeta no hacía lo correcto, como a veces nosotros no hacemos lo correcto, sino que se quejaba contra Dios. ¿Por qué, Dios, tú me haces ver calamidades? ¿Por qué me está pasando esto? Lo único que sabemos es quejarnos. Y si Dios le hace que reescriba en su vida usted qué ha hecho, usted ahí se va a dar problemas, que usted ha metido hartos problemas con Dios, porque ha hecho todo lo contrario. Y la humanidad ha hecho lo contrario y estamos viviendo de lo que se ha vivido. Los políticos, usted ve en las noticias, se robaron tanto dinero. Entonces los otros que roban, los otros que matan, los otros que secuestran, dicen, pero si los políticos roban, eso es lo que dicen. Las leyes las pone, el padre de la casa pone el mal ejemplo para los hijos. Usted no busca a Dios, sus hijos tampoco buscarán a Dios. Los padres que no buscaron a Dios tienen la delincuencia. Amén, hermana Marlene, ¿no es cierto? Ella sabe, pues, y él puede dar testimonio, porque ella vino así, pero así no están las cosas cambiaron. Cuando ella buscó a Dios, las cosas cambiaron. Y todos llegamos con pero el asunto es que la iglesia seguimos orando. ¿Y por qué me pasa a mí? ¿Por qué esto? Usted va a aprender. ¿Cuántos quieren aprender? Para que no sigamos cometiendo error. Dice, veo ante mis ojos, reclamaba este profeta a Dios, yo veo este sufrimiento, yo veo todo lo que está, y todo lo vemos. Y dice, destrucción y violencia. ¿Estamos viendo violencia? Todos la vemos, pero si usted le está diciendo, Dios, ¿por qué esto? Por eso es que yo siempre digo, la iglesia está orando mal. Y este era un profeta, reclamándole a Dios. Y dice, surgen riñas y abundan las contiendas. ¿Hay o no hay? Riñas y contiendas en todas las esferas sociales. En lo espiritual, los pastores se pelean. En los militares, también la policía no está de acuerdo con los políticos. El presidente no está de acuerdo con la asamblea. Usted no ve que es en todos los extractos sociales. Entonces eso veía y eso estamos viviendo. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que un cristiano le reclamaba a Dios. Dios no te ha dado a vos que reclames, ni a mí tampoco. Pero vamos a aprender en este día. ¿Cuántos quieren aprender? Porque yo vengo a enseñarle. Y dice el verso 4, por lo tanto se entorpece la ley, seguía diciendo, o sea, decía, la ley es por gusto, todo se entorpece porque tú, Dios, permites todas estas cosas. Dice, y no se da curso a la justicia. Aquí como que reclamaba, pero la culpa se la echaba a Dios, como Adán. ¿A dónde estás, Adán? Acá escondido. ¿Y por qué? Por la mujer que me diste, le echó la culpa a Dios. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Echarle la culpa a Dios, porque desconocemos, por ignorancia. Y dice, el impío acosa al justo. Para allá vamos, estamos entrando nomás. Esto es, no se asuste. Y las sentencias que se dictan son
injusta. En eso estamos viviendo. ¿Quién gana hoy día los juicios? El injusto. Y dice, miren a las naciones. ¿A dónde era que estaba este problema? Decía Habacuc, en las naciones. Y él estaba reclamando a Dios, contémplelas y quédese asombrado. Cuando usted compra el periódico y ve las noticias, usted se queda, y usted dice, ay, aquí en Ecuador, no, dice, pero cuando ve en el otro país, ya está peor que acá. En las naciones. Pero ¿qué es lo que saco aquí? Que un hombre, un profeta, un cristiano le está reclamando a Dios. Pero en el versículo 1, vuélveme a poner el 1 para que veamos. Él ya tenía visión como usted ya tiene promesas. Porque aquí dice clarito, esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿De quién recibió esta visión? Dios. Él ya tenía por delante lo que Dios le había hablado, y lo mismo usted que está sentado aquí y yo tenemos promesa de parte de Dios. ¿Para qué estarnos quejando de lo que vemos en el mundo? ¿Estamos entendiendo? Ya Dios, si usted conoce la Biblia, conoce a Dios, esto le había dicho, ya él recibió visión, ya recibió un sueño, él tenía una palabra guardada, el profeta, pero se pone a reclamarle a Dios. Lo mismo nos pasa a los cristianos, que Dios nos ha dicho una cosa y nosotros terminamos haciendo otra cosa. Ahora vamos a ver la respuesta. ¿Cuántos quieren ver la respuesta de Dios? En la Reina Valera veamos en Habacuc 2, 3, y aquí viene la contestación. Y esta contestación que Dios le dio a Habacuc hace años también es para usted hoy día. Ya. ¿Qué dice ahí? ¿Qué le había dado Dios a Habacuc? A mí también Dios me ha dado visión. A mí Dios me ha dicho, predica mi palabra y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿A cuántos Dios les ha dado? ¿Cuántos están creyendo? Para que sea salvo a su casa, ¿que tiene que venir usted a 500 cultos? No. ¿Tiene que pasar metido en la iglesia? No. No tiene. ¿Pero qué tiene que hacer usted? Creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu hogar. Pero no hemos hecho eso. No. Entonces dice, aquí le da la respuesta a Dios al quejón de Habacuc, cristiano que se quejaba como algunos de nosotros. Aunque la visión tardara, dígale, aunque tu beneficio no haya llegado, aunque no se te haya cumplido lo que Dios te ha dicho. Por eso le digo, ¿cuántos años Abraham estuvo esperando el hijo? 25. ¿Usted cuántos años lleva caminando con Dios y ya está que le llora a Dios y reclamándole que no se le dan las cosas? ¿Ah? Y yo por ahí a veces escucho la oración, ay, Señor, yo hago las cosas buenas y no se me dan. Si Dios dice, si te saco todos los cueros al sol, no quedas pero ni... Si las que tú has hecho, déjese de orar como Habacuc, reclamándole a Dios. Dice, aunque la visión tardara, aunque tarde, dice, aún por un tiempo, va a esperar, tienes que esperar tu milagro. Dios sabe en el rato que lo hace. Primero está sanando tu corazón y viendo cómo estás creyéndole en Él. Dios no te va a hacer el milagro de la noche a la mañana, porque tú vuelves como el perro al vómito y la puerca al lodo. Sí. Si usted llega con deudas y usted debe, por decir, $100,000, quebró un negocio y Dios te los da hoy día, tú al otro día estás haciendo lo mismo que ya has hecho para quebrar con los 100,000. Porque tú no aprendiste la lección. Tienes que aprender la lección para Dios hacerte el milagro. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. ¿Para dónde vamos? Le dijo, al fin, al cumplimiento, dijo Dios, le decía a Habacuc, aún espéralo, la visión que yo te di se cumplirá. Dios nos ha dicho a la iglesia que viene un avivamiento, que viene al despertar, que muchos miles van a volver y nosotros estamos, ay, y los choneros, y el R7, ay, el ranchundia y el lagarto y los lobos son más feroces que los de acá. ¿A quién le tienes más miedo vos? ¿A Dios o a ellos? ¿En quién le crees más? Esta es la conversación de todos. ¿Y estamos más obedeciendo a ellos
que al que nos ha dado la promesa. El impío, el de afuera, está bien que tiemble, que teme. ¿Por qué? Porque no conoce. Pero tú que dices que conoces, ¿a quién le temes? ¿Qué es lo que está corriendo? Y Dios le dice a Habacuc: mira, déjate de quejarte, llorón, que aunque tarde la visión, lo que yo te he dicho se cumplirá. Y a ti también Dios te dice: lo que yo te he dicho se cumplirá. Se apresura al fin y no mentirá, porque ustedes saben que Dios no miente. Les comento algo, me paro aquí. Cuando Dios me llamó al pastorado, vivíamos en el Carmen, y la decisión de venir para acá a Santo Domingo ya estaba, porque Dios me había dado la visión. Pero mi esposa no tenía la visión. Ella le quería servir a Dios, pero allá en el Carmen. Y es que no es a mi manera ni a la manera de ella, es a la manera de Dios. Y antes Dios fue bueno, que a mí no me trajo 35 kilómetros. Hay muchos que los cambia de un continente a otro. Así es la cosita. Es a la manera de Dios. Y yo le dije a mi mujer, y ella lo sabe, teníamos 3 carritos, uno que teníamos para andar y 2 camionetas de la finca. Y yo le dije: te dejo el carro y dejo la otra camioneta para la finca, y yo me voy en una camioneta de las vías. Pero lo que es, yo me voy, porque yo tengo que servirle a Dios. Yo no puedo quedarme viendo el llanto de mi mujer. ¿Y sabe cuál es la disculpa de mi mujer? ¿Y de qué vamos a vivir allá? Pero Dios me dijo: ven a predicar la palabra. Han pasado 16 años y Dios no me ha dejado morir de hambre, porque le he creído a Dios. Y en realidad es que allá ganábamos bien, teníamos todo, pero Dios me dijo: ven a predicar la palabra. Yo le creí a la visión que Dios me dio. Tú tienes que creerle a la visión de Dios, no a lo que dice la gente, no a lo que te dice tu conciencia, no a lo que te dice el perverso corazón. Estudia tu corazón y ve que la Biblia dice que es perverso y malo. Y nos dejamos llevar por el corazón y los sentimientos. ¿Para dónde vamos? Estamos en contra de Dios. Es que yo lo amo, sin Él no puedo vivir. Ámalo a Dios para que las cosas te vayan bien. O sea, dicen: y no mentirá, y aunque tardare, dígale al que está a su lado: aunque tarde lo que Dios te ha dicho. Dígale: aunque tarde. ¿Qué dice? Espéralo, dígale: espéralo, aprende a esperar en Dios. Porque sin duda vendrá y no tardará. Lo que Dios te ha prometido, eso viene. Pero no te vayas para atrás, porque Dios no se complace de los insensatos. Y vamos a ver cómo es cuando usted no cree. Aquí nos va a hablar a Dios a todos. Eclesiastés capítulo 5 verso 4. Y aquí sí que hemos caído en este versículo, por no decir toditos, y yo creo que todos, ni yo me salvo. A ver, y aquí las mujeres las voy a ver si son sinceras. ¿A cuántas mujeres de aquí alguna vez algún varón, alguno le prometió cosas, o cuando se casó de enamorado le prometió y de casado ya no le cumplió? A ver, levanten las manos. Entonces eso, hermana María, a ver, solo la hermana María, las de acá no le han fallado, pero están solas. Vean si son mentirosas. A toditas les han fallado. A ver, ¿a cuántas les han fallado? Levanten la mano, si me escucharon. ¿Se da cuenta? ¿Y qué dice Dios? ¿En quién debemos creer? ¿Y quién las mandó que sean y crean a ese mentiroso? Yo también le mentí a mi mujer y no levanta la mano. No sé si ya se olvidó. Sí, no es que uno cuando está enamorado está en campaña como los políticos. Te doy casa en Buenos Aires, pero no en Buenos Aires, Argentina, sino en el aire, porque ni casa le damos. La llevamos a vivir a la casa del papá y la mamá. Desde ahí ya mentimos, ¿sí? Entonces aquí, vea, cuando llevamos a las mujeres a liberación y tocamos este asunto, lo que más terminan es llorando y dándose cuenta que su corazón lo entregaron a donde no deberían entregarlo. Porque amamos más a un hombre que a Dios, y ese es el problema, porque el mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y después a la mujer, después al marido, pero usted ama más a... Tremendo error. Y dice: cuando a Dios haces promesa,
está bien, a las mujeres les mentimos y Dios nos perdonó. Las mujeres nos han mentido y cuando vinimos a Cristo Dios nos perdonó, ¿no es cierto? Porque Dios perdona. Dice, cuando a Dios haces promesas, le mentimos a la mujer, a veces le mentimos a los hijos. ¿Sabe cómo decimos los papás? Mijito, si te sacas buenas notas en Navidad, te compro la bicicleta. Llegó a Navidad y no le compró la bicicleta. ¿Dónde está el mentiroso? ¿Qué le está enseñando usted a su hijo? A mentir. Ni a los hijos usted no le falle. Mejor no le prometa que es de... Vea, cuando a Dios haces promesa, no tardes. Dígale al que está a su lado, no tardes, porque este es el mensaje. No tardes. No tardes en cumplirla. Aquí hay gente que ha prometido, pastor, de aquí para adelante yo no le voy a faltar a la iglesia. Ese es el que ya no viene más. Yo voy a ser fiel con mis ofrendas. Yo voy a ser fiel en el discipulado. Yo voy a ser fiel en los diezmos. Hay para llenar por carrados. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla. No reciben nada. Porque le hicieron una promesa a Dios y no la han cumplido y piensan que es con el pastor. Y las cosas que están esperando y se airan y se llenan de demonios, insultan. Y yo estoy viendo, en estos días yo he estado orando y he estado viendo gente que viene a la iglesia aquí. Y gente que está ofendiendo a Dios. Porque están airados contra Dios. Porque dejaron de hacer lo bueno y volvieron como el perro al vómito y el puerco al lodo. Dice, no tardes en cumplirla porque Él no se complace de los insensatos. Dígale al que está a su lado, si has prometido a Dios, no tardes en cumplirla. Dígale. Si algo le has prometido a Dios, algo te comprometiste, no tardes en cumplirla porque Él no se complace ¿de quién? De los insensatos. ¿Cómo lo llama Dios a usted y a mí cuando le prometemos algo? Si yo un día le dije sí al Señor, vienes a predicar mi palabra, yo le dije amén. Desde el año 2006 que Dios me llamó a predicar, no he parado. Y a veces dejo de predicar un domingo porque pongo al resto de pastores para que no estén sentados. Pero no me canso, así llegue de noche de trabajar, de donde venga, porque un día le dije, Señor, amén. Tómame en cuenta a mí. Entonces nosotros le prometemos a Dios y piensa que esto es como mentirle a la mujer, que ella llora y sufre y cría a sus hijos y el mentiroso ahí viviendo ahí. Pero con Dios a usted nunca le puede ir bien. Y a veces el mal que ya Dios nos había curado nos vuelve. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que con Dios se burla uno. Y dice, porque Él no se complace de los insensatos. ¿Cómo es la persona que le falla a Dios? Dígale usted, ¿cómo es? Eso lo dice Dios, no lo digo yo. Cumple lo que promete. ¿Cuánto vamos a cumplir? Mire, por eso Dios le dice a ese bravucón de Abacú, mira, la visión, lo que yo te he dicho, se cumple. Veas lo que veas, deja de estarte quejando. Dice en el versículo 3 de Abacú 2, dice, escribe la visión. Escríbela. O sea, si a usted Dios le ha dado promesa, escriba lo que Dios le ha dicho, porque eso se va a cumplir, porque Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros. Pero si cuando a Dios, y es que la mayoría, Señor, de aquí para adelante, si yo voy a ser fiel en esto, voy a ir a la iglesia, Señor, te voy a servir, Señor. Yo después digo, wow, Dios es bueno. Si yo hubiera sido, yo ya los hubiera matado todito. El primero que me eliminaba era yo, por mentiroso. Cuando a Dios haces promesa, esto es tan serio. No tardes en cumplirla. Dice, porque Él no se complace. Cristiano insensato yo no quiero ser. Entonces, cuando me dicen a mí, hermanos, algo, a veces vienen pastores, pastor, que lo esperamos, que mire, que vamos a la cumbre, que esto, que la reunión, que a la oración, que esto, que dígame sí. Y a mi esposa después le dicen, no, el pastor es muy serio, dice. Pero ¿para qué yo le voy a decir sí, si no voy a ir? Quedo mal, hago quedar mal el nombre de Cristo y Dios me tiene, ¿por qué? Mi suegra sabía decir, no sé si mi cuñada y Patricia se acuerdan, mejor una colorada y no 20 amarillas. ¿Cuáles son las amarillas? Sí, pero no lo hago. ¿A usted le gusta que le mientan? Les pregunto.
A nadie nos gusta. Y peor si le mentimos a Dios. Pero ahí vienen los pastores. No, le digo, no voy a ir. ¿Para qué le voy a quedar mal a usted? Y voy a quedar mal como cristiano porque voy a terminar como insensato. Y hay gente que a veces a todos le dicen sí. Yo tenía un hermano en el Carmen que le decían, hermano tal cosa. Sí. Hermano tal cosa. Estaba hasta aquí, a todos les decía sí. Pero de a 20 que le decía sí, a ninguno le quedaba bien. A todos les quedaba mal. Y yo, eso lo que hago yo es que la palabra para mí es un rema que cuando yo voy a contestar la palabra como que me salta adentro. Digo, no. Usted aprenda a decir no. Los cristianos tenemos que aprender a decir no puedo, discúlpeme, pero no le voy a... Hay algo que me pasa a mí con la gente a veces cuando queda de venir a trabajar conmigo y me hace sentir mal, es eso. El lunes estoy ahí a las 7 de la mañana. Pero no me dijo cuál lunes, o me olvidé de preguntarle yo. Eso es tremendo. Y yo digo, así como andan, así viven. Porque quedar mal es lo peor que puede hacer usted como cristiano y hacer quedar mal el nombre de Cristo. Vamos, entonces ya estamos entendiendo qué es lo que no debemos hacer. Cuando a Dios haces promesa, no, cúmplela. Para que Dios te cumpla lo que tú estás esperando, cumple tú primero, porque si no Dios te cuenta como insensato. Vamos a ver, aquí ya vimos un profeta que se quejaba y que Dios le dijo, mira, tranquilo, lo que yo te he dado en visión se va a cumplir, déjate de mirar, dejémonos de mirar. Vamos a ver a Daniel, el libro de Daniel, y vamos a ver a este Daniel, también profeta de Dios. ¿Qué hizo? ¿Cómo estaba en el tiempo de Daniel, cuando Daniel hizo la oración en el capítulo 9? A ver, mi esposa, ¿qué dice? Él estaba fuera de su pueblo, estaba esclavo, había sido vendido. ¿Pero qué estaba pasando en el pueblo? Había de todo, el pueblo había sido despojado, había quemado la ciudad, el templo, y los habían sacado. Todavía no nos han quemado el templo aquí, ¿ve? Tenían esclavos. Y lo tenían esclavo. Vamos a estudiar cómo se debe hacer. Hasta ahora hemos visto a un Abacú, profeta llorón, como algunos cristianos que todavía le estamos reclamando a Dios que Dios tenía que hacernos todavía más favores. Créalo que si Dios nos toma en cuenta, ni licuado alcanzamos. Usted le queda debiendo todavía millares y millares y así no queremos cumplir con Dios. Dios a veces nos ha perdonado pecados, nos ha perdonado la vida, nos ha sanado, nos ha salvado. ¿Qué no ha hecho Dios? Y nosotros resistiéndonos. Vamos a ver Daniel 9 y vamos a ver parte de cómo se debe hacer. Usted, así como hizo Daniel, usted tiene que hacer y yo tengo que hacer. El problema es que la gente se mata. Usted no, no, que voy a poner rapidito, espérese que ya voy a poner ¿cómo le llaman? Las cámaras. A eso es lo que recurrimos, a los métodos humanos. Pero usted tiene que recurrir al método de Dios. Si usted es cristiano, tiene que recurrir al método de Dios. Yo aprendo en la Biblia. No debo quejarme como Abacú, era profeta. No debo ser como desobediente como Jonás, que era profeta y le dice vete a Nínive, y él cogió para Tarsis. En la Biblia están los que obedecen y los que desobedecen. ¿A dónde terminó Jonás? En el vientre del pescado. ¿Por qué? Por no hacer. Y muchos estamos en el vientre del pescado mucho tiempo. Tengo una palabra para un pastor de una X iglesia. Y la palabra es la que Dios le dio a Nabucodonosor. En el libro de Daniel. ¿Hasta cuándo? Acá le dijo a Nabucodonosor, hasta que reconozcas. La gente puede venir a la iglesia, puede ser predicadores, puede hacer, pero cuando no reconocemos nuestros delitos y no nos presentamos delante de Dios como que nosotros somos los culpables, siempre estaremos en problemas. Y la vida de este pastor da lástima. Pero yo un día estaba orando y me dijo Dios, hasta que reconozca. Lo que le dijo. ¿Cuántos años tuvo Nabucodonosor comiendo pasto como el burro? 7 años. ¿Y hasta cuándo iba a estar ahí? Hasta que reconozca. Porque él le habían subido los humos.
Y así vemos personas que estamos con la misma situación. Hasta que no reconozcas, Dios no te saca de ahí. No, que yo oro. Hasta que tú reconozcas. Nosotros tenemos que reconocer nuestros errores para ser levantados. Nabucodonosor lo mandó como el asno a comer 7 años sin ropa, con lluvia y todo. ¿Y qué le dijo Dios? De ahí te saco cuando reconozcas. El reconocer es algo que debemos tener todos los cristianos. Vamos a Daniel. En el año primero del rey de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Bueno, está hablando la historia de los pueblos. Vamos al verso 2. Y en el año primero de su reinado, yo Daniel miré. Mire que miraba también como usted mira y como miró Abacú. Abacú comenzó a llorar con todo lo que miraba. Daniel también miró lo que estaba pasando. Ya mi esposa redactó algo y dijo, le quemaron los templos, le hicieron cosas. No vamos dice, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías. ¿Qué hizo? Cuando todo estaba yendo mal, no se comenzó a quejar en oración como Abacú, sino que él recurrió al libro. Cuando algo está sucediendo mal, usted debe recurrir al libro, a la Biblia, a ver qué dice. Aquí vemos la diferencia entre un profeta, el uno Abacú, quejándose, llorando y reclamándole y echándole la culpa a Dios. Mira lo que está pasando, los injustos prosperan acá y se van contra los justos y tú no haces nada, le dice, ¿no? Lo que ya vimos. Pero veamos el de acá. Daniel estaba pasando lo mismo. Y peor, dice, ya le quemaban los templos, le quitaban las comidas. Estamos en lo mismo que estamos viviendo. Pero usted, para ver qué hacer, usted no tiene que temer a lo que están diciendo. Usted tiene que temer. ¿Qué hizo Daniel? Dice Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías. Para todo lo que está pasando, usted tiene que buscarlo en la Biblia. Daniel recurrió al libro para ver lo que Dios había hablado de lo que iba a venir y por qué pasaba. ¿Sí se da cuenta? Por algo está sucediendo. Por algo está sucediendo aquí en Ecuador. Por algo está sucediendo en Santo Domingo. Pero Dios quiere algo con usted, con la iglesia. Que no hagamos lo que ellos dicen, sino que hagamos. Y Daniel buscó la Biblia. ¿Y qué buscó en la Biblia? La visión. Porque le dijo a Abacú, te he dado visión. Entonces dijo Daniel, yo no tengo, pero voy a ver qué sucedió, cuál fue la visión, cuál fue la palabra que Dios le dio a Jeremías. Hay que buscar en el libro sagrado, ahí está el resultado. Y dice que habían de cumplirse las desolaciones. Entonces, ¿qué dijo Daniel? Esto que estamos pasando, que se están quemando los templos, ya Dios lo había dicho hace cientos de años atrás. Entonces, no, oremos para que no venga. Es como que oremos para que no lo crucifiquen a Jesucristo. Sí, estaba escrito que tenía que crucificar para salvarlo a usted y a mí. Entonces, la iglesia ora al revés, en contra de lo que Dios ha dicho. Las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En 70 años vendría ese mal. Estaba escrito en la palabra. Vamos a ver y aprender de Daniel. Este buscó en el libro sagrado que era la visión, lo que Dios le había hablado al profeta Jeremías, porque Dios siempre habla a los profetas. Cuando yo estoy parado aquí, cuando yo le estoy diciendo algo, es porque algo ya Dios me ha dicho. Yo estoy hablando hoy día, yo a mi esposa le dije, Marta, yo tengo esta palabra y yo estaba orando por esta persona y Dios me ha dicho solo esto. ¿Qué te ha dicho? Hasta que reconozcas. Y cuando digo, la palabra me la dio el Espíritu en visión, pues hasta que reconozca. ¿Qué tengo que ir a buscar el libro? ¿A dónde está esa palabra y a quién se la dijo? Se la dijo a Nabucodonosor, que era rey. ¿Por qué se la dijo? Porque él se creció. ¿Y qué fue? ¿Qué le hizo para que reconozca? 7 años comiendo pasto, sin un paraguas, sin nada, como un animal. Lo tuvo Dios. Y a veces nosotros comenzamos a pasar este proceso en la vida. A veces económicamente, sin trabajo, en enfermedades, en fin, comenzamos a pasar. ¿Sabe cuándo? Hasta que reconozcamos que hemos hecho mal. Y ahí seremos restaurados. Cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Verso 3. Y volví mi rostro a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando las cosas están malas? ¿Qué hizo Daniel, que era cristiano? No le reclamó a Dios como Abacú, sino que volvió
su rostro a Dios el Señor, buscándole. ¿Cómo tiene que buscarle usted? ¿Será que lo estás haciendo? Esto es lo que tenemos que hacer. Mi esposa y yo nos comentamos y me dice ella, y yo anoche no dormí, ni yo tampoco, porque una noche es ella y otra, yo anoche me desperté a las 11:30 y me quedé hasta las 5. Porque ¿qué estoy haciendo? Buscándole a Él. Tú tienes que aprender a buscarle. Y dice, y me volví mi rostro a Dios. Esto hizo cuando vio que había problemas en la ciudad. Dice, el Señor buscándole en oración. ¿Cómo puede buscar a usted a Dios? Manejando el carro, yéndose al shopping, yéndose al gabinete, buscando un par de zapatos todos los días, cortándose la barba. Por allá se ríe. No, dice, volví mi rostro. ¿Cómo se busca a Dios? Y esta así para Brandon, en oración. Así es que tiene que hacer la iglesia. Busque a Dios en oración y ruego. A Dios le gusta que le oremos y le roguemos, pero nosotros le rogamos al hombre, que te amo, que me muero sin ti, a la mujer, ay, ay, ay. Dice, en ayuno, ¿cómo hay que hacer? ¿Qué es ayunar? Dejar de comer para buscar darle un día de sacrificio a Dios, para que Dios me haga el milagro. En silicio y en ceniza, que ya en estos tiempos no se lo hace. Pero así lo buscaba Daniel a Dios. Y dice, verso 4, y oré a Jehová mi Dios. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué debe hacer usted? No llorar, no chismear. Dice, y oré a Jehová. No se reunían como las discípulas de mi esposa aquí, que hacen unas vigilias, pero no sé de qué. Dice, vea que Daniel estaba solo, no tenía ni con quién chismear. ¿Sí se da cuenta? Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, hay que confesar el pecado que se está viendo. Y dice, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto. Dios guarda el pacto, lo que Dios te ha prometido se cumple. Así demore lo que demore. Dice que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿A quién es que le guarda el pacto Dios? Si tú le crees a Dios, guarda los mandamientos y le amas, Dios te cumple lo que te ha prometido. Eso que Dios te ha dicho se cumplirá. Pero si le guardamos los mandamientos, la gente, no, es que en la iglesia de allá dicen así, la de iglesia. No, hermano, usted tiene que hacer lo que la Biblia dice, no lo que la iglesia de allá dice, ni el fulano dice, ni en esto, ni que allá hay mucho, porque en esto está cayendo una gran parte del mundo cristiano en estos tiempos, porque han habido los megatemplos de 50, de 100,000, de 1,000,000 de personas, pero que a veces no hemos estado amando a Dios ni guardando los mandamientos. Vamos al verso 5. Ya entonces, y aquí le está dando Dios, ore, ayune, clame a Dios. Sí, eso es para que cambie la ciudad, para toditos. Hemos pecado. ¿Qué dijo Daniel? ¿Y Daniel era el que había pecado? No. Usted es de los R7, de los choneros, de los lobos. Usted no es, pero usted es iglesia de Cristo, para que usted ore. Entonces, mire, hemos pecado, dijo Daniel. Daniel no era de ningún grupo guerrillero, pero él tomó el pecado como de él. Porque usted y yo, quiera o no quiera, delante de Dios, Dios te va a tomar en cuenta por el lugar donde vives, si has orado por esa tierra. Y tú vives en Santo Domingo, aunque ahora es de Cristo y antes era de los Colorados. Y Dios nos las quiere dar a todos nosotros hoy día. Entonces, pero ¿cómo es que ora? Pero ustedes a veces yo escucho orando, Señor, yo no he pecado. El fulano sí. Si han visto la historia de dos jóvenes que se acercaron a Dios. El uno dijo, yo pecador, y el otro dijo, yo ayuno, yo diezmo, yo doy de todo lo que Dios. Dice que ese salió peor, pero el que se humilló salió justificado. Y entonces Daniel estaba haciendo la oración correcta. Hemos cometido iniquidad, hemos pecado y hemos cometido iniquidad. Y él no era, pero era parte de la iglesia, era parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Déjese de quejar por lo que está sucediendo. Que quemaron el carro, ay, que quemaron el otro, ay, que quemaron el otro.
Ay, usted anda que brinca y salta. Nadie le está haciendo nada y usted anda haciéndose ya queriendo torear al diablo. Entonces vea, aprenda a orar como Daniel. Hemos pecado. Él no era el pecador, pero él oraba. Usted es la iglesia, no, para que no haga ni le reclame a Dios como Abacú. Hemos hecho impíamente. ¿Cómo habían hecho los cristianos? Impíamente, como el impío, el que no conoce a Dios. Dice, y hemos sido... Ay, esta palabrita nos golpea a todos, porque lo que más tenemos es rebeldía. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. ¿De dónde es que se ha apartado? ¿Por qué Dios permite todos estos grupos? ¿Sabían ustedes? La iglesia, mi esposa me estaba diciendo un documental de los judíos, que un judío decía, la iglesia de Latinoamérica no está pero ni así preparada. Porque dice que le preguntaba al otro, ¿y estarás preparado para si te ponen los fusiles y no niegas a Cristo? Es la pregunta que le hacía el judío. Pregúntese usted hoy día, ¿usted está preparado para eso? No estamos preparados ni cuando nos dan, hay veces, el tabaco y lo fumamos, o el trago y nos te servimos, si somos parte del ejército del mundo todavía. Dice, nos hemos apartado de tus mandamientos. Este es el tiempo donde la gente viene a la iglesia pero está apartado de Dios. Y dice, y de tus ordenanzas. Mire, por eso es que Daniel, cuando vio que las cosas estaban malas, él buscó el libro, él buscó la Biblia y dijo, ¿por qué está sucediendo esto? Y ahí lo vio. Y él, cuando vio que el mal había caído en la tierra por lo que la iglesia, la humanidad había hecho, entonces dijo él, hemos pecado. ¿Sabe de dónde está el pecado? En la iglesia, en que usted no toma su lugar para usted orarle y clamarle a Dios, porque usted puede, el impío no puede. Yo puedo, el impío no puede. Usted tiene que orarle y clamarle a Dios y comenzar a vivirle y no apartarse, porque lo primero que queremos es apartarnos. Dice mi esposa cuando predica, como las ratas cuando se va hundiendo el barco, las primeras que se botan son las ratas. Entonces no, usted tiene que aprender qué hizo cuando las cosas estaban mal. Él dijo, hemos pecado. ¿Qué tiene que decir el pastor Carlos cuando ora por Santo Domingo? Señor, hemos... Pero usted dice, han pecado. Así no funciona. Que se conviertan los impíos, y Dios dice de arriba que se conviertan primero los pastores, que se convierta primero la iglesia. Vea, esto hacía Daniel. Hemos pecado. No se quejaba. Verso 6. No hemos... ¿Qué es lo que no hemos hecho? ¿Sabe que el problema lo tiene la iglesia que no obedece? No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Yo estoy como un profeta predicándote hoy día. Sé por lo que estoy hablando. Estoy hablándote de parte de Dios. Y esto es lo que tú no has hecho. No todos, pero sí una gran parte. No han hecho. Entonces dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Daniel había obedecido, pero él se tomaba el pecado del pueblo en general como de él. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Este es el pecado más grande. Tenemos un pastor, venimos a la iglesia, pero no le obedecemos a ese hombre que está hablando de parte de Dios. Esto es terrible. Que en tu nombre hablaron a nuestros reyes. Nosotros hablamos. Y si yo le hablo a los reyes, sí, porque si usted es una reina y un rey, yo le hablo a usted. Que hemos hablado a los reyes, a nuestros príncipes. ¿Cuántos príncipes y princesas hay aquí? Para usted es la palabra. Si es rey, un príncipe, para usted es la palabra. Y dice, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra, los profetas, los que predicamos, hablamos. Pero ¿qué hacía la iglesia? No obedecía a los profetas. Por eso es que tenemos grupos criminales. Por eso es que tenemos un país. Sabía que en usted está la responsabilidad, pero nosotros queremos allá. Es que el gobierno haga. Oiga este comentario. Es que el gobierno no hace así, es que el gobierno no hace asado. Déjeme decirle, es la iglesia la que tiene que hacer. La autoridad, toda autoridad y toda potestad le ha sido dada a la iglesia. Nosotros tenemos, pero es que no oramos, no hacemos como Daniel. Verso 7. Dice Daniel, tuya es, Señor, la justicia. ¿De quién es la justicia? ¿Sabía que aquí en la tierra no hay? La que nos presentan no es ninguna justicia. Tuya es la justicia, nuestra la... Aprenda a orar. ¿Cómo oraba Daniel? Nuestra la confusión. Usted nunca diga, Señor, es que yo sí estoy
Señor, ten misericordia de mí, líbrame del engaño. Esa alabanza que me gusta, como dice, no me dejes continuar, corrígeme, no me dejes continuar. Así tiene que orar usted en la oración. Dígale: Señor, corrígeme, yo puedo estar haciendo mal, pero no me doy cuenta, creo que estoy haciendo bien. Y ese es el error de muchos cristianos que terminan confundidos. No, es que yo tengo la razón, pero el pastor Carlos está equivocado, pero la pastora Luz María está equivocada. Y usted comienza a hablar de los siervos, los profetas, y el que está confundido es usted. Eso está diciendo: tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión. El día que usted, este es reconocer. ¿De quién es la confusión? ¿Quién es que está confundido? Nosotros. Ustedes creen que Dios está confundido, pero a Habacuc sí le estaba diciendo: tú haces mal, mira lo que veo acá abajo y tú no haces nada. Nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. Era el pueblo de Israel el que había hecho las cosas mal. ¿Y ustedes creen que las ha hecho mal? Las ha hecho, las hace, aunque es el pueblo de Dios. Pero había uno que se paraba en la brecha y era Daniel. Ellos han hecho mal, los moradores de Jerusalén y todo Israel, y los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, porque es que Dios nos aparta. Yo hace como unos 5 o 6 años yo predicaba y no entendía lo que dice en el libro de Salmos capítulo 1 verso 5, que dice que en la congregación de los santos no se mantendrá ningún malo. Y muchos chispearon. Yo prediqué algunas veces. Yo lo predicaba, no entendía. Pero ¿por qué es malo? Yo los veo bien a las personas, pero usted lo veo, pero no conozco su corazón. Pero Dios sí lo conoce. Y Dios lo saca. Él conoce a los de cerca, de lejos, de todas las tierras donde los has echado, porque es Dios el que los echa, no es el pastor. A causa de su rebelión con que se rebelaron contra mí. Verso 8, vamos rápido. Oh Jehová, vuelve a decir aquí Daniel: oh Jehová, nuestra es. Yo a usted lo quiero preparar para que aprenda a orar en el tiempo que estamos. La confusión es nuestra, dice, de rostro de nuestros reyes, de nuestros gobernantes. El gobierno no puede gobernar bien, ¿sabe? Pero usted no está para que le tire más piedras como el impío, usted está para que ore por él. Porque la confusión es de los reyes, de nuestros príncipes, de la Asamblea Nacional. Pero Dios no le dice a usted, a la iglesia, que los acuse, que diga que hagan bien. Usted está para que ore y Dios los cambie. Yo estoy para orar. Y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Nosotros, la humanidad ya no respeta autoridades. El hijo no respeta al padre, el alumno ya no respeta al profesor, ya no hay respeto. Pero la iglesia, usted y yo, que lo sabemos, lo podemos hacer. Y no estar diciendo que acá lo hacen bien, sino que Dios nos manda a orar. Verso 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. ¿Quién nos puede arreglar el problema? Dios. ¿Usted y yo qué debemos hacer? Orar. Y reconocer que nuestra es la confusión y que Santo Domingo ha pecado, porque nosotros también estamos en el pecado, porque la iglesia es la que tiene el poder para que esto cambie. Dice: y el perdonar solo en Dios está, no está en ninguna autoridad, aunque contra Él nos hemos rebelado. ¿Qué es lo que más ha hecho la iglesia? Rebelado. Habacuc se estaba rebelando, los acusó a Dios. Dice: mira, yo veo que acá matan, acá roban, acá estafan y tú no haces nada, le decía a Dios. Y así oramos muchos. Y mira, yo que he hecho las cosas bien. Ay, Dios mío, nunca me atrevo a decirle a Dios: yo he hecho las cosas bien. Todas las noches le digo: Señor, perdona mis pecados de pensamiento, de hecho, no sé cuántas cosas malas hice hoy día. Yo no las veo como tú las ves. Aprendamos a humillarnos. La iglesia no ha aprendido a orar, sino que se justifica: Señor, yo hago las cosas bien y tú a mí no me haces el milagro. Y estamos como Habacuc. Verso 10. Y no obedecimos a la voz de... Comenzamos leyendo aquí, ¿qué dijo Daniel? Hemos desobedecido la voz de tus profetas. Hemos obedecido la voz de tus ministros, de tus pastores, de los que tú has puesto. Eso es lo que ha desobedecido la iglesia. No hemos obedecido la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Que no hemos andado en las leyes de Dios. Y en la de los hombres, yo les digo, ni las va a poder cumplir, porque todos los días las cambian. De mañana es una y de tarde es otra. Y esto seguirá peor. Y Dios no lo ha mandado a cumplir esas. Si usted cumple las de Dios, el resto
pasan. Y dice, las leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. O sea, Dios no va a bajar abajo a decirte a ti una ley. A través de los que predicamos es que Dios dispone las leyes. Tú no estabas ni viniste adivinando de lo que yo iba a predicar, pero Dios sí sabía lo que yo te iba a hablar. Porque es a través de los profetas que Dios habla el mensaje. Y no hemos obedecido, no es la prédica se nos pasa por alto, unos nos estamos durmiendo, otros vemos el teléfono, otros conversamos, otros estamos pensando en el negocio. Y ese es el pecado más grande de la iglesia. Y dice el verso 11, todo Israel. ¿Cuánto es todo? Todos. Póngale, todo Santo Domingo, póngale. Porque usted no es responsable de Israel, pero usted y yo sí somos responsables de Santo Domingo y del Ecuador. Amén. Dice, todo Israel traspasó tu ley. Todo Santo Domingo ha violado la ley de Dios. Comenzando por la iglesia. Y no digan, no, es que los impíos. Eso no saben la palabra, tienen más chance que usted y yo si no obedecemos. Apartándose para no obedecer tu voz. ¿Qué no hemos obedecido? La voz de Dios. Y usted dice, es que yo no he escuchado la voz de Dios. Cada que estás en un mensaje, Dios te habla. Y el no obedecerla, eso te causa maldición. ¿Queremos la bendición? ¿Cómo no vamos a tener? Entonces dice, por lo cual ha caído sobre nosotros la mal. ¿Se la tiró el pastor? No. ¿Lo maldijo a usted su vecino? No. Usted y yo, cada uno nos fuimos maldiciendo porque no hemos revelado y no hemos hecho las cosas, la ley de Dios. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Por qué el pueblo de Israel pasó 40 años cuando en 14 o 40 días podía pasar el desierto? Porque no obedecían la voz de el siervo Moisés. Dios no dijo, no es que no obedecen mi ley, sino de mis siervos. Los siervos, los que estamos puestos, estamos para hablarle de parte de Dios. Dice, porque contra él, Dios reclama cuando usted peca contra un pastor, cuando usted habla mal, cuando usted no está de acuerdo. Eso le sirve de maldición a usted. Esto es terrible. He estado orando mucho esta semana y 4 horas, 5 horas, y Dios ha estado hablando y me dice, predica esto, porque esto, o sea, de los que están todavía voy a cernir, me dijo Dios. Téngase pena usted, tengámonos pena. Y dice verso 12, y él ha cumplido la palabra, dijo Daniel. ¿Ustedes creen que Dios cumple? Yo sí creo. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes. Dios cumple, o sea, Dios está cumpliendo. Si nosotros no obedecemos, Él cumple contra nuestros jefes que nos gobernaron. O sea, Dios, ¿qué está haciendo ahorita? Cumpliendo la palabra. Y usted dice, y es que Lazo no puede gobernar, mejor que entregue el poder. ¿Es lo que escucha usted? Mejor que renuncie y se haga a un lado, y el que viene será peor. ¿Por qué? Porque si no obedecemos la ley de Dios, cualquiera que venga. Ya el país ahorita dice, no, corre a la salvación, mejor que Dios. Sí. El desconocimiento de la palabra nos lleva a errores tras errores. Ninguno, dice la Biblia, ninguno de los que venga sin Dios hará cambios. Solamente alguien que venga con de parte de Dios. Entonces, de los jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. ¿Quién ha traído mal? Los gobernantes. ¿Pero quién los eligió? Usted y yo, pues cuando rayamos. ¿Cómo le echamos la culpa a Dios? No oramos, sino que yo digo que todos están votando por este. Y aquí, por ejemplo, dicen Santo Domingo ya es reelegido, dice. ¿Cómo es? Erazo, si yo como no voto aquí. Entonces, la gente ya tiene elegido, pero le consultaron a Dios. Ahí está nuestro problema. Y después, es que este está malo. ¿Y quién te mandó? Si no me consultaste, dice Dios. Para votar nosotros debemos orar. La iglesia tiene, y cuando usted no lo hace, usted está en un tremendo problema. Grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Hablando del pueblo de Dios. ¿A quién le viene mal? Al pueblo de Dios. ¿Qué va a venir? Usted sabe por la Biblia, ¿qué va a venir? Persecución. ¿Cuántos han oído esa palabra? ¿A quién van a perseguir? A los cristianos. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado, porque no hemos orado, porque no hemos hecho lo que nos toca hacer. Verso siguiente. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros.
La Biblia habla de mal que viene, no es que te le va a ir bien. Y hemos implorado el favor de Jehová, Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. ¿Qué dijo Daniel? Yo oro para convertirnos a la verdad de Dios, volvernos a Dios. Usted y yo tenemos que volvernos. Verso 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. ¿De dónde viene el mal? Del presidente, o Dios lo está permitiendo. Dios lo está permitiendo, dice. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. ¿Cómo es Dios? Dios es justo con todo lo que está obedeciendo en la tierra. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Porque nosotros no buscamos a Dios, no obedecemos la voz de Dios. Verso 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto, le dice, con mano poderosa, como Dios lo ha sacado a usted del mundo y lo ha traído a sus caminos. Es lo mismo. Y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, dice vuelta Daniel. ¿Cuál es la oración de Daniel? Hemos pecado. Aprenda a orar. Usted cuando vaya a orar, hemos pecado. Hemos hecho impíamente o lo malo. Verso 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad. ¿Cuándo usted le puede pedir a Dios que se aparte lo mal que está viniendo? Cuando usted y yo reconozcamos que hemos pecado. Si usted y yo no reconocemos, entonces usted dirá, no. Si dice, sobre la ciudad de Jerusalén, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén. Nosotros tenemos que pedir por nuestro país y por nuestra ciudad por la que usted vive. Y dice, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados, ¿por qué es que viene el mal sobre la tierra? De nuestros pecados. Y Daniel era un cristiano como usted y yo, y él oraba y él reconociera que eran nuestros pecados, y por la maldad de nuestros padres no conocieron a Dios, no conocieron la Biblia. Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. El pecado de la humanidad hace que llegue delante de Dios y también afecte a los pueblos de la tierra. Verso 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de Daniel? Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, un solo hombre. Por eso la Biblia dice en Ezequiel, busqué uno que se parara en la brecha a favor de la tierra y no lo hallé, dice Dios. Pero aquí sí había uno que oraba por Israel y se llamaba Daniel. Y dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Dios va a escuchar su oración y la mía cuando usted aprenda a orar, a reconocer que nuestro es el pecado y que nosotros hemos pecado y hemos sido ayuda para que los pueblos de la tierra como el nuestro estén así. Y su ruego, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Dios quiere resplandecer entre su iglesia. Dios quiere estar con nosotros, pero tenemos que aprender a orar y a caminar con Él para ver el milagro. 18. Inclina, dice, oh Dios mío, tu oído y oye y abre tus ojos. Cuando usted reconoce que es pecador, Dios pone el oído y abre sus ojos y lo mira a usted y a mí y mira nuestras desolaciones porque no tenían ni qué comer. También está anunciado para estos días. Dice, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia. No confíe, nunca ore, señores, que yo soy justo, yo soy mejor que el otro. Dijo Daniel, no confiamos en nuestros hechos, ni en nuestros testimonios, ni en mi vida. Dice, ante ti confiado en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. ¿Qué le estaba diciendo Daniel? Hemos pecado, las hemos embarrado, pero confiamos en que tú eres misericordioso. Dios quiere cambiar al pueblo, Dios quiere cambiar a Ecuador, pero por las misericordias de Él, no por las cosas buenas que hemos hecho. Verso 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, dice el mensaje. ¿Qué te dice hoy día? No tardes. Hoy día hemos aprendido cómo hacerlo. No tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. El nombre de Dios es invocado, ha sido predicado en Ecuador ¿cuántos años? Ha sido predicado aquí en Santo Domingo, hay unas 200 iglesias, pero no estamos haciendo lo que Dios quiere que realmente hagamos. Que reconozcamos que el pecado es nuestro y que pidamos misericordia por el pecado que se hace aquí, por los crímenes, por todo lo que se hace. La iglesia puede hacerlo. Ahora, nosotros podemos haber hecho lo malo,
De aquí ya nos enseñó Daniel cómo debemos hacerlo. No a la forma de Habacuc, pero sí a la manera de Daniel. Y con esto ya usted está entendido. Y yo creo que para el buen entendedor, pocas palabras. Usted entendió el mensaje. Usted tiene que aprender a confiar en Dios. Lo que Dios te ha prometido lo hará Dios, pero en su tiempo, no en tu tiempo.